La decadencia del discurso y la política existen porque los ciudadanos lo han permitido, pero en sus manos está la decisión y el poder de revertir esa situación. La videocolumna de esta semana trata justamente de eso y la titulamos Decadencia del discurso y de la democracia. Desde hace bastantes años, los ciudadanos en muchas partes del planeta se vienen alejando de la política. Cada día pierden más el interés, se involucran menos, ni siquiera participan en los debates públicos sobre los temas de su interés cotidiano. El estudio de Latinobarómetro en su edición 2021 ya reflejaba cifras preocupantes, hecho que debió llamar la atención de los líderes de la región, generando fundamentalmente cambios drásticos en la manera de actuar, de conducirse y de gobernar. Por ejemplo, solo el 50% de los ciudadanos de la región respaldan la democracia. Al 51% no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder. El 31% respaldaría un gobierno militar. Y en 2013, desde 2013, viene subiendo la insatisfacción con las democracias del 51 al 70% en 2020. Añade el informe conclusiones preocupantes. La primera, abro comillas, la democracia en América Latina está medida por la experiencia de estas 3 décadas de desempeño de las élites y un juicio categórico de deficiencias de parte del pueblo. Lo que existe, según los ciudadanos, no es lo que se conoce como una democracia plena. Lo que se rechaza es la democracia en ejercicio, que en rigor no es tal. Cierro comillas. La segunda, quizás como consecuencia de la primera y sumado a la decadencia del discurso, los liderazgos populistas surgen entonces ganando cada vez más espacio político en nuestros países, pues los ciudadanos, en la búsqueda de opciones, anteponen el presente sin importar consecuencias para el futuro. A raíz del fallecimiento de Silvio Berlusconi, quien fuera primer ministro de Italia entre el 94 y 95, luego entre 2001 y 2006 y más tarde 2008-2011, un buen amigo me envía las 10 frases más escandalosas entre el machismo, homofobia y el fascismo. Una de ellas, abro comillas, es un culazo mantecoso infollable, cierro comillas, en una conversación frente a la prensa sobre la canciller alemana Angela Merkel. Otra imperdonable, abro comillas, ¿puedo palpar un poco, señora? Cierro comillas, sobre una enfermera de la Cruz Roja tras visitar un terremoto en Italia. Resulta que de este lado del Atlántico también tenemos gobernantes con una verborrea chabacana que en nada contribuye con el adensentamiento de la política y, por supuesto, debilita aún más las democracias. Por ejemplo, en Brasil, durante el debate televisivo entre Lula y Bolsonaro, este último le dijo, abro comillas, usted se metió el dinero en el trasero y lo repartió con los amigos, cierro comillas. Y Lula a su vez llamó a Bolsonaro pequeño dictadorcito, mentiroso y caradura. En México, el presidente López Obrador con frecuencia se refiere a sus críticos como enemigos del pueblo, o los tilda de hipócritas, racistas, clasistas, corruptos, déspotas, rateros, deshonestos, entre otros epítetos, con el agravante de que muestra públicamente información personal, documentos fiscales, propiedades, fotos, videos, para revelar sus ingresos e insinuar que fueron adquiridos de forma deshonesta. En Nicaragua, el dúo dictatorial de Ortega y Murillo pregonan que el odio enferma, pero se refieren a los opositores como hijos de perra de los imperialistas yanquis, traidores de la patria, sinvergüenza, entre otros calificativos. Quizás uno de los gobernantes con el vocabulario más soez sea Nicolás Maduro, quien se refiere a quienes se le oponen o critican como arrastrados, arrodillados al imperio, imbéciles, payasos,
neonazis, neofascistas, locos, farsantes, solo por nombrar algunos adjetivos que usa con frecuencia. Otro de los estigmatizadores de sus oponentes es Donald Trump, quien en sus discursos en muchas ocasiones agrede y ofende a las personas con adjetivos como criminales, violadores, tontos, estúpidos, ignorantes, corruptos, entre otras cosas. Entonces, ante la ineficiencia y inoperancia de la clase gobernante para resolver los problemas de la sociedad, para satisfacer las necesidades y sus requerimientos, el uso de estos discursos decadentes, estigmatizantes, agresores y divisionistas logra encontrar cabida y resonancia en lo que viene a agravar aún más las ya debilitadas democracias, haciéndolas también decadentes e inoperantes. La decadencia del discurso y de la política existe porque los ciudadanos lo han permitido, pero en sus manos y en sus decisiones está el poder de revertir esa situación, y fundamentalmente las nuevas generaciones, que son las que más se apartan de la política, pero deberían entender que a la vuelta de la esquina les corresponderá asumir el liderazgo de sus ciudades, municipios y sus países, razón por la cual deberían comenzar a acercarse e involucrarse en la política, participar de manera directa y activa en las discusiones públicas, incidir en la toma de decisiones de los gobernantes y hacer contraloría social. Es la única esperanza por la democracia. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Como siempre, estaré al pendiente de sus comentarios. Así que nos vemos.